Que el Todopoderoso te bendiga, amado hermano, tu servidor, Pastor Alex Cerezo, para el Ministerio de Raíces Hebreas, lámpara a mis pies. Te voy a enseñar brevemente cómo argumentar. Tú que estás interesado en las raíces hebreas y tú, hermano cristiano, que seguramente no estás interesado, pero que estás viendo este video. Cómo argumentar para evidenciar que la ley de Dios está a día de hoy vigente. Ojo, la ley de Dios y la ley de Moisés es lo mismo, porque la ley de Moisés es la ley de Dios. Primeramente tenemos que apuntar rápidamente, esto va a ser una escalera escatológica o como una forma de trazar la escritura de Génesis Apocalipsis abarcando contexto general para no ser partícipes de esa teología de la pinza, que cogen un poquito de aquí, un poquito de allá para fabricar una mentira. La palabra se tiene que trazar y se le tiene que dar sentido, y lo mejor que podemos hacer es dejar que ella nos hable, no poner palabras en boca de Jesús que Jesús nunca ha dicho, ni poner palabras en boca de Pablo que él nunca ha dicho, y peor aún, poner palabras en boca del eterno Dios de Israel que jamás pronunció. Dios es inmutable y comenzamos con Malaquías capítulo 3 versículo 6. Dice allí, yo el Señor no cambio. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que en Él no hay sombra de variación. Y Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con estos tres textos debes saber que Dios no cambia y que todo lo que está aconteciendo es un plan perfectamente orquestado desde antes de la fundación del mundo. Debemos saber que la ley no empieza con Moisés. Pues por ejemplo los sacrificios ya los vimos con Abel, los hemos visto con Noé, con Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos hicieron sacrificios. El Shabbat empieza en Génesis capítulo 2 verso 3. También podemos ver la circuncisión con Abraham, ya empezó la circuncisión con Abraham y no después de Moisés. Estamos viendo también por ejemplo matrimonios. Vemos a Abraham, a Isaac y a Jacob casándose, y si había matrimonios, por lo tanto, deduciendo por lógica elemental, la fornicación y el adulterio eran pecado. También vemos que era pecado matar, porque Caín mató a su hermano y le fue contado por pecado y de hecho fue castigado. También vemos temas referentes incluso al diezmo antes de Moisés. Hermanos, Dios castigó al pueblo en los tiempos de Noé por su pecado. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Noé era pregonero de justicia y desobedecieron lo que Noé predicaba. ¿Cómo sabemos que la ley también estaba antes de Moisés? ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 26, verso 5 dice que Abraham escuchó la voz de Dios y guardó sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas. Ya Abraham guardaba la ley de Dios, lo dice Génesis capítulo 26 versículo 5. ¿Y cómo se transmitía la ley de Dios en los tiempos de Génesis, de Abraham, de Noé? Se transmitía de forma oral, porque segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que Noé era pregonero de justicia. Hermanos amados, entonces ya comprendimos que la ley viene desde antes de Moisés. Escuchen esto, amados hermanos. Desde el principio la ley de Dios fue cumplida por gentiles. Vamos a empezar a evidenciar y a confirmar esto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 37, después de las 10 plagas sale de Egipto Israel sale, pero en Éxodo 12:37 dice que salió una población mixta con Israel. ¿Cómo que mixta? Una población de diferentes nacionalidades que se añadieron al pueblo de Israel. ¿Cómo sé esto? Porque en los tiempos del imperio y de este poderoso imperio egipcio, ellos dominaron bastantes reinos pequeños. Entre esos reinos pequeños estaban los eneos, los hititas, los nubios, y también habían conquistado y habían oprimido al pueblo hebreo. Tenían diferentes tipos de esclavos, no solamente eran esclavos hebreos. Así que cuando el poderoso Dios de Israel descendió a liberar a Israel a través de las 10 plagas y por medio de Moisés, a ese éxodo se unió muchos pueblos que no eran israelitas. Por eso en Éxodo 12:37 dice que había una población mixta. Luego cuando vinieron a cruzar el Mar Rojo, en ningún momento Moisés no les dijo, o en ningún momento vemos a Moisés diciéndole a los hebreos, pasen ustedes hebreos y los gentiles quédense. No, esto sale en Éxodo 14:22. Y luego vemos reuniéndose a las faldas del monte Sinaí a toda esta congregación compuesta por israelitas naturales y compuesta también por extranjeros o gentiles. Y en Éxodo capítulo 20 el Eterno le da la ley de Dios a oídos de todos. Y allí estaban gentiles juntamente con naturales de Israel. Entonces, hermanos amados, desde el principio los gentiles guardaron la ley de Dios y desde el principio guardaron la ley de Moisés, que es la misma ley, por cierto.
Podemos confirmar esto, por ejemplo, en Levítico capítulo 24, verso 22, donde dice que darás una sola ley, una misma ley para extranjeros y una misma ley para naturales. Era la misma ley. Y luego lo podemos confirmar en Números capítulo 15, versículos 29, 30 en adelante, donde dice que si una persona viola la ley, voluntariamente sea quitado de Israel esta misma ley para israelitas y para naturales. Aquí vemos que los extranjeros siempre estuvieron en medio de Israel, guardando la ley de Israel. Así que para aquellos que dicen que la ley solamente era para Israel, en realidad no han leído la escritura y están ciegos, están leyendo con lentes romanos. Entonces, amados hermanos, como siempre estamos escuchando en la teología cristiana que la ley solamente la guardaba Israel. ¿Acaso Dios solamente quiere el bien para Israel? Porque es una ley buena. En Romanos capítulo 7, verso 12 dice que es buena la ley. Entonces, amados hermanos cristianos que me están escuchando, no ocurrió en los pies del monte Sinaí, no ocurrió esto que todos piensan, que solamente se le dio una ley a Israel. Al contrario, era una ley para Israel, pero una ley que cumplían también los extranjeros, porque Dios no es excluyente, Dios no es racista, así que Él permitió que los demás pueblos, incluso egipcios, que se añadieron a Israel, guardaran la misma ley de Israel y se le consideraría pueblo de Israel. El eterno Dios de Israel no permitió que fundaran un pueblo llamado ceneos, nubios, hititas, y por allá los egipcios y por acá los israelitas. No, todos en torno a Israel formaron una sola nación llamada Israel. Y esto es normal, ¿por qué? Porque el deseo de Dios es que todos guarden la ley de Dios, y la ley de Dios fue promulgada a través de Israel, porque Israel sería luz a las naciones. Hermano amado, por ejemplo, el Shabbat ya lo venían guardando los extranjeros desde que se instituyó en Éxodo capítulo 20, porque allí habían extranjeros, lo acabamos de decir. Pero lo vamos a confirmar con Isaías capítulo 56, versículo 6, donde dice que Él llama a los hijos de los extranjeros a que formen parte de su pacto y a que guarden el Shabbat. Isaías 56, 6. Y en Isaías 66, 23, le está diciendo a las personas que de mes en mes y de sábado en sábado toda nación vendrá a adorar delante de Dios. De sábado en sábado, no dice de domingo en domingo. Y esto es normal porque la ley de Dios es eterna. El Salmo 119, 44 y 45 dice: guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El Salmo 111, 7 dice: porque fieles son tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. La ley de Dios es eterna. Por favor, no te envuelvas en esas tonterías cristianas de que la ley de Moisés es una, la ley de Dios es otra, porque Moisés no tiene ninguna ley. Moisés no es Dios, la ley es de Dios. Y vamos a ver que esto no cambia, porque la ley es eterna. Hermano amado, ¿qué pasó con Yeshua? ¿Yeshua vino a cambiar algo? ¿Vino a cambiar la ley? ¿Vino a abolir la ley? No, lo vamos a confirmar con textos bíblicos. Primeramente, Yeshua no podía cambiar nada porque Yeshua venía en calidad de enviado, de mensajero. Lo mismo que Moisés. Moisés era un mensajero y un enviado, y Yeshua era mensajero y era enviado. ¿Cómo comprobamos esto? Muy fácil, con Juan capítulo 7, versículo 16, donde dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si Yeshua dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, claramente se está refiriendo a que él no trajo nada nuevo, a que él no podía traer una enseñanza diferente a la que el Padre ya había enseñado en la Torá. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Para todos aquellos que piensan que hay una ley de Cristo basada en ama a Dios y ama a tu prójimo, quiero decirte que esos mandamientos están en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y Levítico capítulo 19, versículo 18. Ama a Dios y ama a tu prójimo son textos bíblicos de la ley de Moisés, solamente que Yeshua los repitió en el Nuevo Testamento. Yeshua no vino a cambiar la ley. Yeshua no podía cambiar la ley. Yeshua no podía violar la ley. Yeshua no podía traer una ley nueva. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 17. Él dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que ha entendido el cristianismo? El cristianismo entiende que Yeshua vino a cumplirla para abolirla. Esto es una aberración. Yeshua dice en Mateo 5:17: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a cumplirlo. Y cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así lo enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Será que los pastores no están enseñando a quebrantar y a violar el Shabbat? Y si es pequeño, aún así no se debe hacer.
Mas aquel que enseñe los mandamientos y los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Yeshua no podía violar el Shabbat, como muchos ignorantemente dicen que Yeshua violó el Shabbat. Eso es imposible. Yeshua cumplió el Shabbat, porque si lo viola, él es un transgresor del cuarto mandamiento, Éxodo 20, y eso no lo deja calificado como Mesías. Yeshua guarda el Shabbat, se congrega en Shabbat, enseña en Shabbat. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice que él venía de Nazaret y entraba en las sinagogas, como era su costumbre, en Shabbat para estudiar. Luego vemos en Lucas capítulo 4, versículo 31, dice que él tomaba la palabra y enseñaba en Shabbat. En Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 42, 43 y 44, vemos a los apóstoles reunidos en sinagogas judías en Shabbat. Muchos absurdamente piensan que Pablo entraba a las sinagogas a predicar el evangelio en Shabbat para ganarse a los judíos y para supuestamente como una especie de estrategia de entrar en Shabbat para ganárselos en Shabbat. Pero lo curioso es que Pablo nunca les dice que se dejen de reunir en Shabbat. Así que qué estrategia más extraña. Conozco esta estrategia. Si tú quieres predicarle a musulmán, ve a buscar el día de reposo de los musulmanes. Y como Pablo se quería ganar a los judíos, tenía que ir en Shabbat de las sinagogas como una estrategia para predicarle el evangelio a los judíos. Pero lo curioso es que seguían yendo semana tras semana y nunca les prohibió que siguieran guardando el Shabbat y que siguieran congregándose en Shabbat. Qué estrategia más extraña. Entonces, amados hermanos, vemos que los gentiles guardaban el Shabbat y guardaban la ley de Dios. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 26. Dice, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no le será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces el incircunciso gentil sí puede guardar la ley. Y la podrá guardar perfectamente. Romanos capítulo 2 versículo 27. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley perfectamente, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces claro que la puede cumplir el gentil. Ahora, siempre viene la excusa de ser perfectos, que no somos perfectos, que cometemos errores. Una cosa es un error y otra cosa muy diferente es la transgresión a la ley. Hermano amado, a nosotros nos corresponde esforzarnos, como lo dice Josué capítulo 1 versículo 7. Esfuérzate por hacer conforme está escrito en la ley de mi siervo Moisés, y haciendo esto harás prosperar tu camino. Y para completar, hermano amado, quiero decirte que, por ejemplo, el Shabbat de Adonai sale en Mateo capítulo 24 versículo 20. Rogad para que vuestra huida no sea en invierno y en día de reposo. Y decir que aquí se está refiriendo a los judíos que fueron asesinados por Hitler, por ejemplo, es una falacia temporal, porque no puede haber ninguna fuente a la cual se pueda citar para corroborar tal disparate. En el contexto de Mateo capítulo 24 se está refiriendo explícitamente a los tiempos finales, y allí no le está hablando a judíos incrédulos, porque los judíos incrédulos estaban buscando a Jesús para matarlo. En el contexto de Mateo 24, los mismos discípulos se reunieron con él en el monte de los olivos. Él estaba hablando a sus discípulos y el contexto es señales del fin. Y en el verso 20, Mateo 24, 20 dice, rogad para que vuestra huida no sea en día de reposo. O sea que Yeshua sabía que en los tiempos finales, antes de la gran tribulación, los discípulos suyos estarían guardando el día de reposo. Porque cuando ves el versículo 20, continúas al 21, dice, porque serán días de gran tribulación. Si tú eres parte del pueblo de Dios, ese pueblo que está antes de la gran tribulación, bueno, Yeshua calculaba que ese pueblo estaría guardando el Shabbat. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 en adelante. Aquel que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan la ley de Dios y tienen la fe en el Mesías Yeshua. Dos cosas, guardar los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Porque hay algunos que dicen que solamente hay que guardar los mandamientos de Jesús. Y yo te quiero decir, hermano, que Jesús no trajo mandamientos nuevos. No, hermano, porque Él dice en Juan 7:16, mi doctrina no es mía. Entonces tenemos aquí, hermanos amados, que el que dice que le conoce, que el que dice que tiene una relación con Él y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Apocalipsis 14:12, el que no guarda los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, esa es la paciencia de los santos, los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y para terminar, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, nos dice claramente que el cántico de los redimidos
El cántico de los redimidos es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Qué hacemos cantando en ese día maravilloso? Si Moisés quedó eliminado, ¿por qué los redimidos están cantando el cántico de Moisés? Porque ese día cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. Si Moisés fue eliminado, ¿por qué vamos a cantar cántico de Moisés? Hermanos amados, yo les invito a que lean las Escrituras, a que se preparen, a que se saquen esa máscara evangélica, a que libres de denominaciones estudien las Sagradas Escrituras, para que un día, hermano, usted se dé cuenta que no todo lo que le enseñaron era verdad. Así que, hermanos amados que me están escuchando, te he hecho una escalera escatológica en 15, 16 minutos, desde Génesis a Apocalipsis, para que conociendo textos bíblicos, compruebes que la ley de Dios no está abolida, y por ahí derecho también te comprobé que el Shabbat no está abolido. Textos bíblicos, menos teología y bla, 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 Cristo, bla, 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 y más evidencia bíblica. No existe el texto donde diga que Jesús abolió el Shabbat. No existe el texto donde diga que la ley quedó abolida. No existe. Todo lo contrario, la Biblia dice que la ley está vigente, lo dice Yeshua. Y lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:31, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por fe sois salvos. Entonces, hermano amado, ¿la fe anula la fe anula la ley? ¿La fe anula la ley? Hazte esa pregunta. Porque Romanos 3:31 dice que pues invalidamos la ley por causa de la fe. En ninguna manera. La fe confirma la ley. Shalom.